Bien, en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11, el último versículo del libro de Jonás. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cierre sus ojos, Padre bendito, en esta hermosa mañana. Solo te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, discernimiento, y que abras nuestros oídos espirituales para poder escuchar el Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Permítenos atesorar tu palabra para también, Padre, ponerla por obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bien, mire, hermano, la historia de Jonás es una historia muy bonita, pero yo quiero que entendamos que antes de hablar de Jonás, en la Biblia dice que habemos muchos llamados, pero pocos escogidos. Pero cuando vemos la Biblia, vemos que muchas personas que tuvieron el llamado atendieron la voz de Dios, pero hay otras personas que fueron llamadas que resistieron a la voz de Dios, y Jonás fue uno de ellos. Cuando nos vamos al capítulo 1, nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y mira el versículo 3 lo que dice. Y cualquiera puede decir: me habló Dios, voy a ser obediente, porque tengo ese privilegio. Y mire que Jonás no era cualquier persona, porque dice que Jehová le hablaba directamente, no era cualquiera. Y mire, pero el versículo 3, mire la reacción de Jonás, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, y cuando nosotros vemos la Biblia nos recordamos de Moisés. Cuando Jehová le decía a Moisés el propósito que tenía hacia él, ¿qué le respondió Moisés? Soy tardo de lengua, soy tartamudo, y empezó a ponerle pretextos. Pero ¿quién fue Moisés? Dice que Moisés fue aquel que guió a todo el pueblo escogido durante el desierto durante 40 años para llevarlos a la tierra prometida. Pero empezó a poner pretextos. Cuando vemos el personaje de Job, oiga bien, hermano, y dice uno: si el enemigo es nuestro enemigo, no puedo hablar con él. Cuando usted lee el libro de Job, dice que el diablo o Satanás estaba hablando con Dios, y Satanás lo estaba retando que no había ni un justo en la tierra, y Dios solo le dijo: hay un justo. Y le dio la potestad de que lo tocara, y le tocara los bienes, le tocara la familia. Y si ustedes leen el libro de Job, es un libro donde él pierde absolutamente todo lo que él poseía, incluso sus hijas, incluso su esposa, que lo incitó a blasfemar contra Dios. Cuando vimos a Josué, ¿qué le dice ¿qué le dice Dios a Josué en el libro? Esfuérzate y sé valiente. Y Josué fue uno de los escogidos dentro de los 11 espías para llevar todo ese pueblo cuando tuvo el llamado Moisés a la tierra prometida. Y así vimos los ejemplos de Daniel, Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, mataba cristianos, y fue un llamado de Dios. Ahora bien, nos vamos a centrar en Jonás. Y mire, hermano, una de las cosas es que a veces nosotros entendemos
que tenemos un llamado. Hermano, levante la mano, ¿quién cree que tiene un llamado de Dios? ¿Todos tienen un llamado? Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros entendemos el llamado que Dios nos ha hecho, pero nos resistimos a aceptarlo. Y nos resistimos a aceptarlo muchas veces cuando decimos, ¿por qué tanta reunión en la iglesia? ¿Por qué tanto tiempo? Pero sabemos que es lo correcto estar en este lugar. Sabemos que me conviene. Y les digo eso porque definitivamente creo que todos los que fuimos llamados en algún momento pasamos ese proceso. Absolutamente todos, cuando empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ver situaciones en las cuales decíamos nosotros, no, pero mejor me quedo en la casa. Mejor voy a vivir un día a la semana, el otro día no, y esa no es parte del llamado, porque el llamado con propósito es un llamado en el cual nos metemos de lleno a la presencia de Dios. Y cuando recibimos un llamado, muchas veces lo que entra en nosotros es el temor, el miedo a equivocarnos. A veces les decimos, hermana, ¿quiere pasar al frente? Ay, no, hermano, yo no paso. Me agarra el tembleque, digo todo al revés. Y hermano, tiene el llamado. Y nos resistimos a creer que Dios es el respaldo de nuestra vida. Por eso, mire, cuando dice que Jehová le dijo a Jonás que se levantara a la ciudad de Nínive porque había acrecentado el mal, mire, hermano, ¿cuántos nosotros hemos recibido el llamado? Pero ¿cuántos de nosotros estamos siendo espectadores de cómo hay un aumento de la violencia en el mundo? Y no nos vayamos al mundo, hermano, porque es muy largo, muy grande. Nos vamos a ir a nuestro municipio. ¿Cómo se ha acrecentado la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, el suicidio? ¿Cómo los jóvenes se están perdiendo? Y nosotros muchas veces no entendemos que el llamado de Dios es a eso y queremos que específicamente Dios nos diga, tenés que ir a este lugar, a hacer esto, a tal hora, a tal día. Queremos especificaciones. Y quiero estar sano porque siempre que hay un compromiso, hermano, me enfermé. O estoy cansado, o estoy desvelado. Y mire, Jonás, hermano, recibió el llamado. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó. Y es el ejemplo que muchas veces que nosotros hacemos. A veces recibimos el llamado, pero nuestro escape es, estoy cargado de trabajo. ¿Y por qué le digo eso? No le estoy reclamando y no se vaya a sentir mal, porque todos pasamos por eso. Pero yo quiero que entendamos que la Biblia nos enseña a través de todo el proceso que vivieron esos personajes que nosotros lo podemos incorporar a nuestra vida. Y hermano, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros no tenemos que salir corriendo. Tenemos que aceptar ese llamado con humildad, con entendimiento y con discernimiento. Ahora bien, Dios le hace el llamado y Jonás sale corriendo. Sale lleno de temor, lleno de miedo, lleno de incertidumbre porque no sabía qué hacer. Y por eso leímos el principio, dice que Nínive era una ciudad en esos tiempos a 3 días de camino para cruzarla. Entonces imagínese 3 días caminando para cruzar una ciudad. Y hay otro dato, en el versículo que leímos dice que era 120,000 personas, pero antes solo se contaban los hombres, adultos, no se contaban los niños ni las mujeres. Entonces imagínese la cantidad de población que podría tener Nínive. Y Dios le encomienda ese trabajo a Jonás y Jonás lo que hace es salir corriendo. Pero miren el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 4, lo que dice. Me voy porque no quiero servirle a Dios, porque no quiero trabajar en la iglesia, porque no quiero servir. Me voy, dijo Jonás, porque ese llamado que Jehová me está haciendo, no lo acepto. Pero mire lo que le pasa y lo que le empieza a pasar en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, hermano. Y a veces nosotros preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando estas calamidades? ¿Por qué estoy pasando este desierto? ¿Por qué estoy pasando estas pruebas? Señor, ¿por qué estas enfermedades? Pero no lo entendemos. Y mire, cuando nosotros no desarrollamos el servicio para Dios, hermano, nosotros vamos a pasar situaciones. ¿Sabe por qué? Porque uno de los aspectos más importantes que Dios utiliza, y lo vamos a decir así, que Dios utiliza para que sus hijos de corazón le supliquen, se entreguen y cambien, es el dolor. Si cuando tenemos comidas todo va bien, cuando estamos sanos todo va bien, cuando tenemos trabajo, cuando nuestra economía está bien, qué bonito, gloria a Dios. Pero hermano, esos son los tiempos a veces que más nos hacen enfriarnos a la presencia de Dios. Y mire que aquí Jonás salió huyendo, pero bien, como Dios dice que es omnipresente, que es omnipotente, ¿qué le hizo Dios? Empezó a levantarle tempestades y vienen las pruebas. Y mire, lo que Jonás empieza a vivir al montarse en esa nave son situaciones difíciles en las cuales muchas veces nosotros nos vemos envueltos, que no entendemos y no comprendemos. Pero son cosas en las cuales Dios no nos va a dejar morir ni nos va a dejar perder, pero que van a ser lecciones a nuestra vida para comprender que el llamado es un llamado con propósito. Y yo siempre les pongo este ejemplo. En Honduras habemos más de 9 millones de personas. Pero ustedes no se han preguntado por qué solo 11 personas juegan en la selección nacional, de 9 millones. ¿Y cuántos equipos de fútbol hay? A mí me gusta el fútbol, por eso les pongo de ejemplo. Pero llaman 22 jugadores, los llaman, de 9 millones de personas que habemos. Pero ¿cuántos juegan en la cancha? Juegan 11, vamos a decir que son los escogidos. Pero si uno de esos escogidos anda desvelado, anda leño, como decimos nosotros, así en los partidos de fútbol, anda garrote, lo cambian, ya no es escogido, lo cambian y meten otro. Entonces estamos hablando, hermanos, que los llamados son escalones que llevan niveles de complejidad para que nosotros nos desarrollemos. Y cada desarrollo de habilidades, de actitudes, de pensamientos, de cambios de comportamiento, de madurez espiritual, eso nos va a permitir, mantenernos en el partido. Porque mire, una cosa es ser espectador, otra cosa es estar jugando. Es estar ahí dándole la pelota, siguiendo al contrario, tratando de meter gol. Y aquí los goles de nosotros son las bendiciones de Dios. Pero para tener esos goles nosotros tenemos que trabajar. Más allá de ser un llamado, tenemos que ser un escogido, pero un escogido que se mantenga en la cancha jugando. Y Jonás salió corriendo. Muchas veces nosotros nos alejamos de la presencia de Dios solo porque nos interfiere con el Señor de los cielos, dice. Vamos a ver Esmeralda, me dijo un día alguien, las novelas, porque a las 7 sale y no me la puedo perder. Cuando nos sentamos a las 6 de la tarde a comer, 1 hora para comer todo tranquilo, pero cuando comemos a las 6:45 todo como que estamos en el batallón, porque a las 7 empieza la novela. Y cuando empezamos a interponer esas cosas, hermanos, a la presencia de Dios, ¿cómo se llama eso? Se llama idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Trabajo, televisión, celular, deporte, etcétera. Y por eso es que nosotros, hermanos, mire, aquí en Visión Jesús tenemos 2 servicios a la semana. Y qué difícil es ver que solamente en esos 2 días mucha gente, ese día específicamente, tiene compromiso. La iglesia no hay problema,
porque el compromiso es con Dios. Y yo le puedo decir al pastor, mire pastor, ando desvelado, mire que no puedo ir. Pastor me va a decir, está bien hermano, no se preocupe, lo esperamos el domingo. Él me lo dice con sabiduría y con amor, como dice la palabra, pero Dios no te va a decir lo mismo. La actuación de Dios es diferente. Y mire, para no hacerle larga la historia, aquí en el libro de Jonás se le corre al llamado de Dios y empieza el problema, empieza la prueba. Y mire, solo le voy a decir en el versículo 3, para que usted sepa, porque implícitamente dentro de todo este texto hay palabras que son claves que nos enseñan a nosotros cómo vamos cuando no aceptamos el llamado de Dios. Y miren, el versículo 3 va a encontrar la palabra descendió, y descender es bajar. Si usted está en este nivel, hermano, y si el llamado de Dios es específico para trabajar en la obra, y usted se va, pone pretexto, pone excusa, usted desciende. Usted no va para arriba, usted va para abajo. En el versículo 5, mire, se lo vuelve a decir, pero Jonás había bajado, volvió a bajar. Y Jonás, en todo lo que usted va a ver ahí, en el versículo 12, mire nuevamente, y le respondió, tomadme y echadme al mar, más para abajo, hermano. Y desde que Jonás no acepta el llamado de Dios o de Jehová, empieza a bajar espiritualmente. La relación de Dios empieza a enfriarse, empieza a alejarse. Y es ahí donde se le empieza a complicar todo. Ahora bien, cuando vemos en el versículo 5, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, no al Dios nuestro. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla a ellos. Pero mire, esto es lo más importante. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, ¿cómo es un cristiano que no sirve, que no alaba, que no aplaude, que no ora, que no ayuna, que no tiene esa llenura del Espíritu Santo? Hermano, está dormido. Porque el dormido, hermano, ¿cómo? Yo no sé cómo duerme usted, ¿va? Pero yo antes me acuerdo que me acostaba de un lado y terminaba en el otro. Amanecía atravesado, amanecía con los pies en la almohada y la cabeza por otro lado. Pero no me daba cuenta porque estaba dormido. Ahí se le puede parar un zancudo, lo pica y usted no siente. Porque el dormido es ese. No hace nada, no abre los ojos, ojos cerrados. Hay algunos aquí que son completos para hacer ese ruido, uno que hace la rastra cuando ven bajada. Se ríen algunos hermanos por ahí, pero mire, es verdad, porque el dormido no se mueve, no sabe lo que hace, se cae de la cama y despierta, pero cuando dé el ayotazo, decía mi abuela. Y mire, hermano, Jonás, aparte de bajar, dice que se quedó dormido. Y un hijo de Dios dormido, hermano, es presa fácil. ¿Cómo dice que anda Satanás o el enemigo? Dice que anda como león rugiente. Y si lo agarra dormido, hermano, es bien complicado. Y Jonás nos especifica muchas veces el comportamiento que nosotros tenemos en la palabra. En el versículo 6, mire, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cuántas personas a veces nos aconsejan? ¿Cuántas personas se nos acercan y nos dicen, hermano, échele ganas, no se desanime, no se enfríe, ánimos? ¿Cuántas personas hacen el papel de ese patrón del barco? Y nosotros no las atendemos. Hermano, no se preocupe, Dios le va a proveer, Dios lo va a bendecir, y uno sordo porque está dormido. No escucha, no entiende, no asimila nada.
¿Y cuántas personas tenemos a nuestro alrededor? ¿Y cuántas personas de nosotros hacemos el papel del patrón del barco? Que estamos diciéndole a la gente, hermano, vamos a la iglesia. Y usted dice, ay no, ya le dije, pero no quiere. Y hasta ahí llegó todo. Aquel está dormido, tiene que zarandearlo. Tiene que echarle un poco, una cubeta de agua fría para que despierte. Pero tiene que despertarlo. Y esa insistencia, como dice, tanto va el cántaro al pozo que se quiebra, no sé cómo es el dicho ahí. Pero la insistencia de nosotros, hermano, no tiene que ser a la primera, no quiso, ya no le vuelvo a decir. Y estamos incumpliendo el llamado de Dios. Ahora bien, mire que Jonás, como muchos de nosotros, a veces entendemos porque el Espíritu Santo nos redarguye y a veces conocemos que andamos mal. A veces nosotros sabemos y entendemos que estamos en el error, que estamos en contra de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y mire que Jonás en el versículo 9, después de que todos los marineros estaban asustados, dice que echaron suerte, y la suerte, ¿a quién le cayó? A Jonás. ¿Y creen que fue casualidad? No. A veces nosotros los hijos decimos, tanta gente y a mí me cae todo. Tanto y siempre tengo que ser yo el que paga todo. A mí es que me pasa todo, claro, porque Dios tiene un trato especial con usted. Diga, Dios tiene un trato conmigo. Amén. Porque el trato de Dios es personal y es individual. Y mire, la suerte le cayó a Jonás. Y mire Jonás qué dijo. En el versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, él sabía que todo lo que estaba aconteciendo era por causa propia. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro mismo comportamiento nos lleva a vernos en situaciones difíciles? Muchas veces nuestro accionar, nuestro comportamiento, nuestra forma de llevar la relación con Dios nos hace llevarnos a lo profundo, a terminar en desiertos terribles, a terminar en situaciones incómodas, porque muchas veces nosotros sabemos que fuimos llamados, pero no queremos atender ese llamado. En ese versículo podemos ver nosotros que muchas veces hay conocimiento del llamado, pero vivimos en desobediencia y la desobediencia no es de Dios. Ahora bien, en el versículo 12, mire cómo va todo: el llamado, el rehusarse, el esquivar el llamado, el proceso que empezó a vivir Jonás, pero él sabía que andaba mal y que por causa de él era todo lo que estaba aconteciendo. Pero en el versículo 12, mire lo que le dijo. Ya ahí a él ya como que le va cayendo el 20. Dice, le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, oiga bien, estaba seguro, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el versículo 15, mire lo que dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hermano, a veces nos vemos en situaciones en las que nosotros decimos, realmente estoy mal. Ya tengo que apartarme de toda esta vida donde es una vida de pecado, es una vida de perdición. Lo reconocemos. Pero tengo que pasar procesos, tengo que pasar desiertos. Y por eso es que les decía yo la vez pasada, en los hospitales, en las salas, hermano, ¿cuánta gente no se convierte? Y le pide perdón a Dios y aceptan a Dios en las camas, porque son situaciones de dolor, son situaciones donde ellos están de frente a la muerte, que no saben si van a salir del hospital caminando o en silla de rueda o si van a salir en un ataúd. Y hasta esos momentos es cuando nosotros empezamos a reconocer que andamos mal, pero que la causa o la solución de toda esa situación somos nosotros mismos.
Y yo creo que todos, hermanos, hemos pasado situaciones similares, pero yo creo que Dios nos quiere llevar más allá de lo que hemos visto, en lo que estamos ahora, de lo que tenemos espiritualmente, lo que vivimos. Dios quiere aumentar más todo eso que Él nos ha dado, quiere multiplicarlo. Y miren el versículo 17, ya, Jonás entendió que él era todo el problema, dijo: yo me sacrifico, me tiro al mar, y aquí se terminó todo. Muerto el perro, bien que se lo saben, se acabó la rabia. Pero mire, con Dios no es así. Jonás dijo: no, yo ando mal, yo me tiro al mar, me ahogo y punto, todo esto se termina, pero yo no voy a Nínive. Lo tiran al mar y mire qué pasó, el versículo 17. ¿Qué dice el 17? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No, papá, no es cuando usted diga que se va a terminar, es cuando yo digo, le dijo Jehová. Y aquí no te vas a ahogar, ni que te vas a deshidratar por el agua salada, nada de eso, no. Ahí tengo un pez grande preparado para que te guarde, para que te mantenga vivo, porque el propósito de Dios, hermano, usted no se lo va a capiar. Usted puede ponerle 1000 excusas, pero Dios, a través de los procesos y a través de los desiertos, Dios le va a enseñar que si usted quiere ir por acá y Él le dice que es por acá, no, lo va a llevar hasta allá, pero allá lo va a agarrar del pelo y lo va a poner acá. Y mire, Dios no es tan lleno de furia, por decirlo así, pero a través de los procesos Dios nos reencamina, pero los propósitos de Dios se cumplen. Nosotros a veces queremos hacer lo que se nos pega la regalada gana, por decirlo así, y no, y yo quiero que esto sea así. No, hermano, Dios ya tiene una pauta de cómo se deben hacer las cosas. Y mire, Jonás dijo: no, pues aquí me tiro y punto. ¿Cuántas personas yo he conocido que han tenido situaciones o momentos que se han querido suicidar y no se suicidan, no se mueren? Yo he conocido, hay amigos que se han tomado hasta Gramoxón y ahí están vivos, convertidos. Gente que se ha querido, 2 amigos allá que conocí yo que se quisieron ahorcar, se fueron, se colgaron, se reventó la rama y fue revolcada la que se pegaron, pero no se murieron, ahora ahí están. Porque el propósito de Dios, hermano, usted no lo va a cambiar. Ya se puede colgar de un hierro y el hierro se dobla, se quiebra o hace lo que quiera, pero el propósito de Dios usted no lo va a cambiar. Y mire cómo llegó hasta la barriga de un pez Jonás. Después de querer huir el llamado de Dios, pasar procesos, pasar tempestades, reconocer él que él era la causa de todo lo que estaba viviendo. Y él dijo: no, la solución es esta, no, pero no es la solución de Dios. Ahora bien, yo les pregunto, hermano, ¿usted podría vivir en la barriga de un pez, abajo del mar, durante 3 días, durante 3 noches, en el estómago, donde no hay comida, donde no hay oxígeno? Lógicamente me va a decir que no, porque las cosas de Dios no tienen lógica. Las cosas de Dios no son explicables a nuestros pensamientos. Por eso dice la palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. A veces no entendemos cosas y nosotros vemos el Jonás de la historia de nuestra infancia metido en una ballena, y a nosotros nos gustaba. A mí me gustaba mucho esa historia porque salía en una revista como cuento. Pero mire, hermano, ya cuando usted le empieza a ver la lógica, ya dice: ¿cómo es posible 3 días, 3 noches metido en la barriga de un pescado adentro del mar? ¿Cómo sobrevivió? ¿Por qué los ácidos gástricos de la ballena no lo deshicieron como se deshace todo el resto de comida? ¿Qué pasó? No le vamos a dar explicación de eso, porque Dios es el único que puede hacer esas cosas. Y mire, hermano, no se terminó ahí. Jonás dijo: aquí me muero, pero Dios le dijo: no, papá, yo te dije algo, yo te llamé para algo y tenés que cumplirlo, porque las tareas de Dios son específicas.
Moisés le puso 1000 pretextos a él, que era tardo de lengua, que era tartamudo, que cómo le iba a hacer, que aquí y allá. ¿Y quién fue Moisés? ¿Qué representó Moisés para la salvación y para llevar a la tierra prometida a todo el pueblo, a todos los israelitas? Las cosas de Dios se cumplen. Yo sé que usted de repente vive pidiéndole a Dios, clamándole a Dios, y no se preocupe. Las peticiones van a llegar, la respuesta va a llegar, pero no deje que Dios le dé las respuestas a través de un proceso. Mire, yo no sé cuántas personas aquí quieren emprender un negocio y les da miedo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Hermanos, si nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que dice Dios es que confiemos en Él y Él nos va a dar todo el respaldo. Dice usted, pero hay tantos comedores aquí y poner otro comedor. Hermanos, si usted está trabajando con Dios, usted no está trabajando con los otros comedores. La sazón de la comida se la va a poner Dios. Los clientes se lo va a poner Dios. Él se lo va a llevar, Él le va a hacer todo el proceso. El problema es que nosotros queremos hacer por nuestra propia fuerza. Ay, no tengo dinero. Hermano, pídale a Dios. Pero el pedir a Dios es porque sabemos la relación que tenemos con Él. Y a veces tenemos temor de fracasar, pero porque queremos nosotros hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Claro, ahí viene el fracaso. Si usted deja a Dios por un lado y quiere hacer las cosas a su manera, ese es el primer error del éxito. Ahora bien, en el capítulo 2, versículo 2, mire, empezó Jonás ya, dijo, no me ahogué en el mar, estoy adentro de un pez, no me he muerto, no me he deshecho, no me he desintegrado. Y mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y en todo el proceso atrás él no pudo hablarle a Dios, pedirle perdón. Tuvo que llegar a ese momento y dice que estaba angustiado. Hermano, ¿cuándo nos angustiamos nosotros? Cuando estamos en una situación bien difícil. Cuando vemos a nuestros hijos en una cama de hospital, estamos angustiados, desesperados, estamos preocupados. Y mire, Jonás entendió, pero tenía que estar angustiado. Yo les digo en esta mañana, hermano, no espere a llegar a un momento de angustia, de dolor, de desesperación. Y Jonás empezó a clamar, dice, ¿y cómo estaba Jehová? ¿Qué dice que hizo Jehová? Y Jehová lo oyó, porque Jehová siempre nos va a escuchar, siempre va a estar presto a nosotros, a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestras peticiones. Él no va a hacer de lejos lo que nosotros queramos pedirle a Él o queramos preguntarle, porque a Dios no hay que solo pedirle, hay que preguntarle, Señor, ¿esto es lo correcto? Y a través del Espíritu Santo Él le hace sentir, estás en lo correcto, estás en lo incorrecto. Bien, pero mire el versículo 2:7. Y dice que Jonás le decía, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando nosotros estamos ya en las últimas, como decimos, boqueando, agonizando, me acordé que Jehová existe. Y que a mí ni el dinero, ni mi familia, ni mi casa, ni mi carro, ni nadie me va a poder solventar la situación en la que estoy. Solo Dios. Y mira, hermano, ya cuando desfallecía, dice, cuando desfallecía es que ya está en las últimas. Me acordé de Jehová. Y miren el versículo 2, 8, 10. Mire lo que dice. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Nosotros no podemos vivir ilusionados en esta vida, siguiendo sueños, siguiendo comodidades, siguiendo cosas materiales, deleites carnales, porque la misericordia de Dios no va a estar con nosotros.
En el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, ¿y qué hizo? Porque Dios es un Dios de pactos. Porque mire lo que le dijo, pagaré lo que prometí. Entonces mire, hermano, Dios, como dicen, no es una cajita de tesoros que nosotros podemos abrir y podemos lucrarnos de su misericordia, de su gracia, de su señorío, de su poder, de su bondad, sino que Dios establece. A veces nosotros, hermano, hay algo que tenemos que cambiar. Dígaselo a Dios, mire, Señor, deme la fuerza, yo voy a cambiar esta área de mi vida. Y en cambio, yo necesito que usted haga su voluntad en X proyecto, en X área de mi vida, con mi familia, con mis hijos, cúbralos, protéjalos, etcétera. Eso es un pacto con Dios. Los pactos son de mutuo acuerdo. El que se casa, no se casa. Algunos se casan obligados. Yo no me casé obligado. No sé, la hermano Julián, ¿no lo obligaron? No, sí, lo obligó. Qué barbaridad, hermana. Entonces, mire, cuando uno se casa, es por mutuo acuerdo. La relación con Dios es con mutuo acuerdo. Si yo quiero algo de Dios, pero ¿qué estoy ofreciéndole a Dios? Vivo en pecado y estoy pidiéndole a Dios que solvente mi situación, mi problema, mi enfermedad, mis finanzas, mi salud, pero vivo en pecado. No, hermano, eso no es mutuo acuerdo, no estamos de acuerdo. Con Dios tengo que ponerme de acuerdo, y a eso se llama relación. A eso se llama relación. Y aquí, hermano, en el capítulo 3, oiga bien, después de que Jonás pasa todo, Jehová en el versículo 10 dice que Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Bien, capítulo 3, versículo 1. Mire, lo mismo vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Lo mismo, hermano. ¿Y por qué somos desobedientes a veces? Si Dios nos dice algo de primero, ¿por qué lo desobedecemos? Mire Jonás todo lo que tuvo que pasar. ¿Y para qué? Para caer en lo mismo que le dijo en el versículo 1 del capítulo 1. Lo mismito, no le cambió la orden. Lo mismo le dijo, ve a Nínive, predica. Dice, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo cuando empezó todo el proceso. O sea que regresó atrás, pero ya había pasado todas aquellas grandes tempestades, aquellas situaciones, había descendido el pescado, se lo había comido. Y mire, hermano, estuvo angustiado, estuvo desfallecido, estuvo preocupado. ¿Y para qué, hermano? Para que en el capítulo 3 Jehová le vuelva a dar la misma orden. Ahora, entendió Jonás. Muchos de nosotros tenemos que entender a la primera. No esperemos la segunda orden. No esperemos que Dios nos repita lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer sabiendo que es lo correcto. Ahora bien, en el capítulo 3, versículo 3, en la parte B, ahí le menciona que Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Mira, hermano, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que estamos en ese tiempo de gracia, que Dios a nosotros sabe qué es lo que nos manda primero, que ordenemos nuestra casa. Dios no nos ha dicho todavía, mire, agárrenle paera, barrio por barrio, casa por casa. No, empecemos por nosotros mismos, por nuestra casa. Y yo siempre les digo, no nos cansemos de invitar a nuestra familia. Yo creo que si ayer hablaba con un amigo, que igual un amigo que era terrible la vida que llevaba, ahora es una persona de Dios que usted cuando lo escucha, si no lo conoció antes, no sabe quién es. Y ayer hablábamos bastante sobre las señales de los últimos tiempos.
Mire, la pandemia fue una lección y hablábamos específicamente de eso. La pandemia fue una lección para muchos, pero no muchos aprendieron de la pandemia. Es como el maestro que da la clase, pero no todos entienden bien la clase. Algunos agarran bien, otros se quedan en el aire. Las señales de los últimos tiempos dice que habrán terremotos, hambrunas, pestes, guerras, naciones contra naciones, etcétera. Hermano, deje de ver la Biblia, mire el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay guerras. Hermano, la economía, ¿cómo se está poniendo? Cada lunes para nosotros es preocupante, ya sabemos que 3 pesos sube el combustible. Y para los que tenemos vehículos, esto es preocupante. Pero eso es del mundo, hermano. Los hijos de Dios dicen que no verán necesidad. Yo no sé si Dios ha dejado de proveerle en este tiempo. Dios no nos dejó de su mano en la pandemia. Por eso les digo, Dios a través de la pandemia nos dio una lección enorme. ¿De quién dependemos? Mire, mucha gente, hermano, tenían dineros acumulados, pero no les alcanzó para salvarse. Murieron de coronavirus, no pudieron alcanzar la vacuna. Pero hay muchos que encontraron en Dios la respuesta de sanidad, la respuesta de salvación. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, porque es una palabra de Dios. Usted no convence, hermano. En el versículo anterior dice que Jehová le dijo qué tenía que decir. Y nosotros, hermanos, no tenemos que decir nada, solo somos instrumento. A través de nosotros Dios va a decir, Dios va a hablar, Dios va a actuar, Dios va a convencer. Y mire, y él empezó a moverse y dice que: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero mire, lo interesante aquí es que a Jonás no le tomó tanto tiempo para convencer a la gente. Él iba y los hombres creían. Pero me llama la atención cuando vemos en el versículo 6, que dice que la noticia llegó hasta el rey. En el versículo 7 dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, ¿y qué dice después? Y animales. Oiga bien, hermano. Mire, no se limitó a que solo los hombres creyeran que iba a haber destrucción en la ciudad de Nínive, sino que el rey, máxima autoridad de la ciudad, hasta emitió una ordenanza y que no solo los hombres ayunaran, sino que mandó hasta los animales. En el versículo 7, pero miren el 8, decía: si no cúbrase de cilicio, hombres y animales. Y mire, yo no me imagino, hermano, las gallinas clamando a Dios. Yo no sé, y para usted puede parecer, está loco, como las gallinas, los gallos, los chanchitos clamándole a Dios. Pero mire, la Biblia, hermano, dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Y eso lo dice Dios. ¿Y por qué no vamos a creer que los animales empezaron a clamar misericordia? Si lo dice la palabra. Ahora bien, hermano, ¿con quién era el trato de Dios en ese libro? ¿Era con Nínive o era con Jonás? Entonces tenemos que entender algo. El trato de Dios no es con lepaera, es con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros va a aportar un granito de arena, va a establecer una diferencia y vamos a poner por obra la palabra de Dios. Yo creo que aquí vemos personas que hemos entendido que Dios llama a personas valientes, personas que estén decididas a entregar tiempo, a entregar trabajo, a entregar servicio. Y definitivamente, hermano,
Creo que a través de ese libro nos enseña que Dios siempre tiene un primer llamado y que muchas veces nosotros desatendemos ese llamado y empezamos a ver procesos en nuestra vida. Dios no quiere que pasemos procesos. Vamos a pasar pruebas, pero la prueba solamente es para que nuestra fe sea más fuerte, para que nuestra fe aumente. Pero la prueba, dice la misma palabra, que toda aquella prueba no va a sobrepasar a lo que nosotros podemos resistir y que junto a la prueba Dios va a poner los medios para sobrepasarla. Es muy diferente a estar en un desierto. Yo no sé quiénes tienen hijos aquí. Y alguien me dijo hace poco, me dice, no vayas a esperar a ver a tu hija en una situación difícil. Y lo hablábamos porque muchas veces desatendemos los llamados. Yo creo que muchas veces, hermano, creo que más que el sufrir de uno como padre, uno piensa en el sufrir de los hijos. Y cuando a uno le mencionan los hijos, ay papá, le da como hasta que el corazón como que se le arruga y se le hace chiquito y dice no puede ser. Pero a veces Dios nos hace llamados específicos. Y yo no sé, hermano, si usted está interesado en la iglesia, mire, ahorita estamos trabajando en organizar grupos. Ahí está el hermano Héctor. Hermano Héctor coordina el grupo A de servicio. Yo estoy a cargo del grupo B de servicio. Tenemos el ministerio de alabanza. Estamos empezando a conformar el ministerio de intercesión. Estamos empezando también a trabajar el ministerio de evangelismo, los jóvenes, mujeres, escuela dominical de niños. Y usted dice, ¿y por qué tanta cosa? Porque cada cosa tiene su lógica, espiritualmente. Entonces necesitamos, y siempre escuchamos nosotros, la mies es mucha, los obreros son pocos y hasta ahí llegamos. Ahí nos quedamos y Dios nos está pidiendo, demos un poquito más. Mire, hermano, el trabajo en la iglesia no es fácil, pero por cada cosa que nosotros hacemos dentro de la iglesia, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos retribuye. Y si hay algo que le pido en esta mañana, no deje que su familia pase desiertos, acérquelo a la presencia de Dios. No deje a su esposo, no deje a su hijo, a su hija, no deje a su esposa, no deje a sus papás que pasen desiertos. Porque todos esos seres queridos que nosotros no queremos verlos en una situación difícil, pero lo que esté en el mundo verá tempestad, verá desiertos, verá pruebas, verá enfermedades, verá pestes, verá calamidades, mas los hijos de Dios estarán protegidos y cubiertos a quien nosotros le creemos, por quien nosotros creemos.